Compañera, quedó compañera, sí, Fernanda. Sí, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días, presidente. Soy Fernanda Fernández de la cadena SER. La pregunta es más bien en materia de relaciones exteriores. Hace unos días, ayer se anunció que México va a entrar en la demanda interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por el delito de genocidio que se está perpetrando en la Franja de Gaza. Yo quería preguntarle por qué se tardó tanto en entrar en esta demanda y, por otro lado, también por qué quiere esperar para el reconocimiento del Estado palestino. Esa es la pregunta. Bueno, nosotros hemos actuado con una política de neutralidad porque queremos contribuir a la paz. Y si tomamos partido, no ayudaríamos a lo que nos debe de importar más a todos, el que se detenga la guerra, el que ya no haya más fallecidos, muertos, asesinados en Gaza. Y por eso hemos actuado con mucha prudencia. Ojalá y haya más activismo de Naciones Unidas para que se logre el cese al fuego. Eso es lo más importante, como un primer paso. Y eso es lo que hemos sostenido nosotros. No estamos a favor de ninguna postura que implique agravar aún más el conflicto. Hemos actuado con mucha prudencia en ese sentido y ojalá, lo deseamos, de que se detenga la guerra, porque ya son miles de muertos, muchos inocentes, y niñas, niños, pero necesitamos convencer a los belicistas y seguir demandando el cese al fuego, porque no es nada más calificarlos, aunque podamos estarlo pensando y aunque haya elementos. Ahora lo más importante es conseguir la paz. Esa es la postura de México. Queremos que se detenga la guerra y sentimos que debe la ONU trabajar más en eso. No sé, pero como que no deberían de dormir los diplomáticos de la ONU en estos días. Como que deberían de salir de sus rutinas, de levantarse temprano, desayunar tranquilos, tomar café, enterarse de lo que está pasando en el mundo, ir a la oficina, tener un encuentro, una reunión, incluso participar en una asamblea y ver la agenda, otra comida,
regresar otro rato a la oficina y a irse otra vez a la residencia. No. Ni el secretario general, ninguno de ellos debe estar así. Deben de tener como objetivo principal detener la guerra en la Franja de Gaza y lo mismo en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia. Dos propósitos, dos objetivos. Y hablar con todos los dirigentes y hacer reunión de dirigentes. Nosotros propusimos para la guerra de Ucrania y Rusia, propusimos una intermediación, que participara el secretario general de la ONU, que participara el primer ministro Modi de la India, que participara el Papa Francisco. Pero no se hizo nada. En el caso del conflicto en Gaza, lo más que se ha hecho es la asamblea, la mayoría votando a favor de que se detenga la guerra, pero ahí quedó. Incluso acaba de salir una resolución del Tribunal Internacional de Justicia con condenas a los dirigentes tanto de Israel como el dirigente de la organización Hamás. Y ahí se terminó todo. Sale la nota, se piensa, no, ya, esto es un avance, esto va a llevar a dar otro paso. No. Entonces, sí necesitamos más activismo y lamentamos mucho, mucho que esto suceda. La guerra es lo más irracional que puede haber, pero no hay la suficiente política. Y no olvidar que la política se inventó precisamente para evitar la guerra. Y pues no se trata de que nosotros nos pronunciemos, ¿no?, a favor de uno de los grupos o países que están confrontándose, sino de ayudar a un acuerdo, ayudar a la paz. En eso México está comprometido, siempre ha estado. Es parte de nuestra política exterior, resolver las controversias por la vía pacífica, está en nuestra Constitución. Eso es lo que puedo comentar. Muy bien. Es que eso es lo que no queremos nosotros, meternos a una definición de ese tipo que, en vez de resolver el problema, sostenemos, lo agrava. ¿Por qué escalar el problema? ¿Por qué no buscar el diálogo, el acuerdo, la negociación?
Para eso es la política, repito, para evitar la guerra, para evitar la confrontación. Y lo que sostengo es que ha faltado más actividad de Naciones Unidas y que también esto nos debe de llevar a una reflexión de futuro, pero indispensable. Se requiere una reforma a estas organizaciones, sobre todo a la ONU. Está muy burocratizada. Hay mucho inmovilismo. Hay una diplomacia dorada que gana mucho dinero, que vive muy bien, pero que no se aplican a atender los problemas de corrupción en el mundo, de desigualdad en el mundo, de migración, de búsqueda de la paz para evitar la guerra. No son buenos los resultados, ni cuando la pandemia hicimos una propuesta para que los países con menos recursos contaran con vacuna. Se aprobó, se creó el organismo en la ONU, pidieron dinero por adelantado y luego no entregaban las vacunas. ¿Quiénes tenían acceso a las vacunas? Los países con más capacidad económica, que llegaron a acuerdos con las grandes farmacéuticas. Pero el mecanismo que se creó con ese propósito de ayudar a los países pobres no funcionó, pero no solo no funcionó, en algunos casos, haciendo un esfuerzo, los países daban sus anticipos y no les llegaron las vacunas. Estoy poniendo un caso, un ejemplo. Hace falta una sacudida. Se diría en el Pacífico una zarandeada, se diría en el trópico una zamarreada. Lo mismo que hace falta para los medios internacionales de información. Es una crisis mundial, están en plena decadencia. El New York Times, imagínense, mentir, y el Financial Times, y el Wall Street Journal, y todos. Y si nos vamos a las estaciones de radio y a las cadenas de televisión, ay, nanita, y a la prensa escrita, lo que queda, pero ahí está todavía el Clarín en Argentina, y ahí está, aunque parezca increíble, el Mercurio en Chile, apoyador del golpe militar de Pinochet.
¿Cómo no se va a requerir una reforma? Y el modelo económico neoliberal o de pillaje concentrador de riqueza, de fortunas en unas cuantas manos. Aquí hemos hablado que hay más de 1.000 millones de seres humanos en el mundo que sobreviven con menos de $1 diario, mientras vemos, ¿no?, cómo crecen las fortunas, ¿no?, que les debería dar vergüenza hasta salir en esas listas, porque entre otras cosas, además de inmoral, eso es pecado social. Y saben que ni siquiera es una riqueza que genere bienestar, que genere empleos. Ya no son los ricos de antes, que eran empresarios, industriales. No, ya todo es especulación financiera. Ya no hay creación de nuevas empresas, contratación de trabajadores. Ya todo tiene que ver con la especulación financiera, con el manejo de los bonos. Con el valor de las acciones, y así de la noche a la mañana. Son los gatos, no se preocupen, están contentos. Presidente, pero en el texto que envía la Cancillería sí reconocen esto como un genocidio. Sí utilizan la. Es que, ¿cómo? Sí, sí, bueno, hay ese matiz. Y además, es que nosotros actuamos con bastante libertad en lo que tiene que ver con política exterior. Somos respetuosos de la opinión de nuestros diplomáticos, como ellos respetan la postura del presidente. Muy bien, pero ¿por dónde vamos?